En Aguada San Roque existió la escuela, como dicen la gente del pueblo, y después fue llegando la comunidad. Por eso es tan importante para todos y todas la escuela 144. Acá las familias trabajan, son empleados provinciales, tenemos docentes ahora también, y son crianceros. Entonces, tener una escuela albergue era más que importante para todos y todas. Escuela albergue que dejó de funcionar después de la explosión de la escuela. El 29 de junio del 2021 se produjo una explosión en la escuela Albergue 144 de Aguada San Roque, provincia de Neuquén. En el momento fallecieron los trabajadores Mariano Spinelli y Nicolás Francés, y sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo la maestra Mónica Jara, quien falleció 13 días después, el 12 de julio. La noticia obviamente que nos conmocionó, como conmocionó a la propia comunidad de Aguada San Roque y bueno, a toda la docencia argentina y en particular en Neuquén. Entonces nosotros sabíamos que a partir de ese momento teníamos que jugar un rol, porque lo que había pasado en Aguada San Roque, esa explosión y esas vidas que se había cobrado esa situación, tenía que tener una explicación. Teníamos que ponerlo a discusión en un proceso judicial. No alcanzaba solo con la denuncia pública, con el hecho político de denunciar que un gobierno había puesto en riesgo la vida de estudiantes y de trabajadores, sino que teníamos que hacer enormes esfuerzos para poder colectar la mayor cantidad de elementos posibles y para poder poner ante la justicia esa demanda de que no haya impunidad y que se determine con claridad qué era lo que había pasado para tan desastrosa, ¿no?, situación. Lo que pasó fue algo gravísimo, porque tuvieron suerte de que fueron solamente 3 muertos. Potencialmente podrían haber sido muchísimos más, porque hace algunas horas antes de esta tragedia hubieron niños ahí. Y esa escuela, en ese contexto, en ese lugar, es el punto neurálgico de esa comunidad. Todo el corazón de Aguada San Roque pasa por la escuela. Todo se hace acá. Festejos, cumpleaños, fiestas populares, todo lo importante pasa por la escuela. El día de la explosión nosotros recibimos llamados telefónicos de distintas compañeras que nos decían que explotó una escuela, que se prendió fuego, y en ese momento nos comunicamos con algunas compañeras de la directiva provincial y bueno, nos fuimos para allá. Esto demoró unas horas o un rato en realidad hasta que tomamos la decisión y fuimos con 3 compañeros, con Ángel, Alejandro y Fabiola, fuimos para Aguada San Roque. Estaba una de las compañeras que era directora, que había sido directora de la escuela, había auxiliares, había maestras, había familias, estuvimos en la comisión de fomento hablando, charlando un poco sobre lo que había pasado, ¿no? Nos contaban lo que había sucedido, todos nos contaban su versión y bueno, había familias, era bueno, una situación triste, compleja, muy, muy, muy complejo. Y después, bueno, nos fuimos enterando de quién fue Mónica, y de Juan, de su compañero, de sus 2 hijitas, y dónde había estudiado, que estudió en el IFD Centenario, y lo que significa lo que significó para el colectivo docente, ¿no? Que muera una compañera, ¿no? Y alguien que era su primer día de clases, era la primera clase que Mónica iba a dar. Fue su primer trabajo y su primer día. Entonces es más que doloroso y que impactante para todos nosotros y nosotras.
Nicolás era un ser muy generoso, un gran ser humano, por sobre todas las cosas. Un laburante incansable. A él era una persona que se conmovía con las causas nobles. Era súper responsable con este oficio que él eligió y el cual vivió 40 años. Una expresión de dolor, una expresión de bronca, una expresión de tristeza. Aten obviamente planteó ser querellante. Esto en términos políticos era muy importante porque en otros hechos similares no se habían aceptado las organizaciones. Y nosotros logramos el reconocimiento de la justicia de tener la representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación, aún en una situación de esta característica, no solamente en términos de discusión de condiciones laborales, sino cuando esa condición laboral había sido tan gravemente vulnerada, ¿no? Con el hecho como lo sucedió con Mónica. Entonces, al estar Aten como querellante y con las familias, tuvimos la fortaleza que nos permitió transitar casi 4 años de proceso judicial y en ese andar ir sorteando distintas situaciones que se fueron planteando porque estábamos en una causa judicial que ponía en tela de juicio nada más y nada menos que el rol del Estado en el cuidado, en el rol del Estado en ser garante de la seguridad, el rol del Estado en la administración correcta de los recursos para cuidar la vida de las personas y para garantizar espacios públicos seguros, y eso era lo que teníamos que poner a discutir en términos políticos y en términos judiciales. Esas primeras decisiones que se tomaron como contratar al equipo de abogados, contratar a los peritos, esas intervenciones que hace Aten fueron fundamentales. Nuestro objetivo como querella era encontrar a todos los responsables tanto del estrago, o sea, del incendio de Aguada San Roque, de la escuela, como también a aquellos que tenían responsabilidad en la administración de la obra, en la cual habíamos evidenciado claramente que había una serie de actos que evidenciaban corrupción en su manejo. Lo primero que se hizo fue examinar el lugar de la explosión, el daño que había provocado tanto la explosión como el fuego, e intentar encontrar el lugar donde se había producido, donde se encontró el punto de origen del incendio o explosión, ¿no? Después de este primer examen fue intentar realizar una prueba de hermeticidad que permitió determinar y hallar 4 fugas. Es decir, no solo la fuga que estaba vinculada con el lugar de la explosión, que era arriba del termotanque, sino además unas 3 fugas más que estaban ya del lado de las aulas. Esta es la escuela y fíjese, las fugas de gas era, este es un Zoom y esta es un aula. Una fuga estaba acá, otra fuga estaba acá, otra fuga estaba acá y otra fuga estaba acá arriba donde se produjo la explosión. No era solamente una fuga vinculada con la explosión, sino que además teníamos otras 3 fugas más que estaban en el sector de la escuela donde los estudiantes, digamos, cerca del patio, cerca de las aulas, en la zona exterior, bueno, que también demostraba las condiciones en las que estaba la escuela. Sin la intervención de Aten de entrada, no se hubiesen secuestrado la documentación que fue determinante para las condenas. Por ejemplo, encontrar un certificado de obra que daba cuenta de que esta escuela estaba terminada al 100% cuando habían transcurrido 4 meses desde la firma de esos certificados. Y eso se encontró porque Aten se presentó en el primer minuto a ser tenido por parte querellante y a solicitar allanamientos en todas las dependencias públicas. Es decir, había un certificado de finalización de obra al 100% y en la escuela todavía se seguía en obra, o sea, no estaba finalizado. Ese orificio que ustedes ven ahí, este orificio que está acá, lo hicieron los vecinos para intentar sacar a las víctimas que estaban dentro de la escena. Aquella ventana que está allá es la ventana por donde sale la maestra, por donde sale Mónica, es la única ventana que no tenía rejas. Y en este caso los 2 operarios, los 2 trabajadores gasistas quedaron tirados en este lugar, bueno, apretados por la estructura, porque acá hubo mucho daño en la estructura. Y el sector donde se produce la explosión es este, es el lugar en el cielo raso, acá arriba.
que después esto cae la estructura en el suelo. Y la pérdida de gas estaba detrás de este paredón del otro lado, pero bueno, pasa el gas por diferentes sectores del recorrido de la instalación de luz, pasó y se acumuló en el cielo raso de este sector. Se ve que la pérdida era muy grande, una de las cosas que se pudo demostrar. Y sobre el informe, uno de los informes que presenté, se ilustraban las 4 fugas de gas, y una de esas 4 fugas, que es esta, que incluso se ven que hay espuma alrededor. El gasista matriculado, una de las cosas que hizo fue, cuando se hizo la prueba de hermeticidad, mostrar el burbujeo con espumas de la pérdida de aire. En este caso se hacía con aire la pérdida de hermeticidad, la prueba de hermeticidad. Y este fue el sector en el cielo raso que está arriba del termotanque, y es el lugar donde se encontraba la fuga que generó la explosión. Las relaciones que habían entre los funcionarios de obras públicas con la empresa constructora y después cómo tenían a los trabajadores, a los gasistas y a los operarios trabajando en el lugar. Eso develó un modus operandi, porque incluso entre las comunicaciones se daba cuenta de que se manejaban así, ¿no? Esto de decir que van a ir a inspeccionar, pero en realidad no van. En vez de ir a inspeccionar, no, mándame la foto y yo te armo el certificado. Bueno, esto trae consecuencias. Entre los audios y las comunicaciones que pudimos mostrar en el juicio oral, también mostramos un audio donde había una funcionaria, evidentemente de provincia, que tenía alguna función de contralor, que los advierte a los directores de obras públicas y al inspector de obras públicas, y les advierte diciéndole: che, no se manejen así porque esto va a terminar mal. O sea, lo resumo con mis palabras, ¿no? Pero más o menos le dice eso. Les advierte: hagan bien las cosas, documenten bien, porque si ustedes siguen haciendo esto está mal, digamos, como que les marca de que esto está mal. Es un audio que se mostró en el juicio y creo que fue contundente. Y hoy en esta audiencia hay 4 funcionarios de obras públicas y 2 responsables de la empresa, que son las que produjeron en un encadenamiento de acciones y omisiones ese resultado irreparable que es la muerte de Mariano, de Mónica y de Nicolás. Lo que tienen que poder asimilar es que enfrente está el poder, ¿sí? El poder que solamente tiene para dar excusas y nunca disculpas ni justificaciones, nunca acompañar a los familiares, a las víctimas. En el juicio teníamos que probar la responsabilidad de estas personas por este caso. La impresión que nosotros tuvimos a partir de abrir esta caja de Pandora es que se trabaja con niveles de riesgo muy altos. El ejemplo que he dado conversando con gente, manejar una moto es riesgoso. Manejar una moto haciendo wheelie es más riesgoso. Manejar una moto haciendo wheelie sin casco con un bebé UPA alcoholizado pone en riesgo a terceros. Bueno, así es como uno a veces ve que se hacen las cosas. Las personas que tienen que controlar, que tienen que supervisar, que debieran ser las que le dicen: no andes en la moto así, ponete el casco, dame el bebé, no lo lleves, no se ocupan de eso. Y acá en estos casos, en las obras, hay personas con deberes específicos de hacer esas tareas y no las hacen. Es una práctica a la cual estaban habituadas y podría haber sucedido en cualquier otra escuela, digamos, y de seguir funcionando de esta manera puede seguir sucediendo. Yo creo que es un antes y un después, o debería ser un antes y un después lo que sucedió con Aguada San Roque. Se vulneró el derecho a la vida, se vulneró el derecho a la educación. ¿Cuántos niños dejaron de estudiar? O se tuvieron que trasladar esas familias para que esos chicos puedan seguir estudiando. Se vulneró también el derecho al trabajo. ¿Qué pasa cuando una escuela está en obra? ¿Quién tiene que notificar a la escuela, a la directora, a ese equipo directivo que la escuela ya está en condiciones? De hecho, es un debate que hoy seguimos dando día a día. No se puede habilitar una escuela si no está escrito y firmado por las autoridades competentes, que tienen que indicar y hacerse responsables de que esa escuela está en condiciones. Juan, en la audiencia que tuvimos en impugnación, lo señaló. La justicia es que la vida de Mónica no haya sido en vano, que las cosas cambien, que alguien dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir, de que los procedimientos dentro del Estado que se ocupa de controlar y llevar adelante la obra pública van a ser estrictos, sabiendo que los riesgos que hay son muy altos. Que esto no vuelva a pasar nunca más a nadie, jamás, porque tanta desidia, tanto dolor,
El mensaje es que la corrupción mata. La impunidad, cuando se habla de juicios en los que se pone a discutir el rol del Estado, es una posibilidad. Y nosotros teníamos que vencer esa impunidad. Entonces ahí hubo que trabajar fuerte, insisto, con las familias, con el equipo técnico de abogados de Aten. Nosotros no dejamos de reconocer el trabajo que hicieron Emanuel y Darío. Entonces eso todo nos fue dando a nosotros herramientas que fueron consolidando la posición de Aten en procura de esa justicia. Pero fueron 4 años muy difíciles, muy duros en términos de lo que había que ir sorteando, y también, ¿no?, con la movilización permanente de Aten ante cada audiencia que fue citada, para mostrar que esta era una causa que nos involucraba a todos y a todas. En ese devenir hubo un montón de instancias, diferentes planteos, cuestionamientos, y logramos llegar a juicio con estas personas, y el tribunal y la sentencia confirmó que esa verdad que pudimos reconstruir en la investigación y que pudimos evidenciar en el juicio a través de la prueba era la realidad, o sea, se correspondía con la realidad de lo ocurrido, y que hay personas que no cometieron un simple descuido, ¿sí? No fue un momento, un solo hecho, sino un cúmulo de incumplimientos deliberados a sus deberes que con desidia y con corrupción llevaron y elevaron los estándares de riesgo permitido al punto tal de producir y llevar a que esto ocurra, esta terrible tragedia. Se rompió con la lógica de impunidad, se rompió con la lógica de cobertura institucional del Poder Judicial histórica a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a las empresas proveedoras del Estado, y se invirtió lo que históricamente se utiliza como argumentos defensistas y exculpatorios y de excusas de yo no señor, el señor, yo no señor, el señor, yo le delegué a una empresa, le delegué a un tercero, los funcionarios se esconden detrás de estructuras burocráticas con organigramas complejos en donde hay mucha delegación de responsabilidades para difuminarla y que quede siempre en un intermedio, y esto se pudo a partir de un trabajo muy sostenido en el tiempo de parte de Aten. Esto sí lo tengo que decir, que sin el acompañamiento realmente de una institución con legitimidad política, social, como Aten, creo que no hubiese sido posible. Sostener esa pelea durante años nos costó mucho, y haber llegado a ese cierre para nosotros ha sido muy importante. Sabor a poco siempre. Va a ser sabor a poco porque nada nos va a devolver a Mónica. Nada nos va a devolver a Mónica, y nada les va a devolver a esas 2 nenas a su mamá. Entonces siempre va a ser sabor a poco, pero sin dejar de reconocer la importancia de como sindicato haber estado a la altura de semejante investigación, de semejante estructura para poder acompañar y garantizar la justicia. Para nosotros es un gran orgullo. Las escuelas en obras no se habitan, la corrupción mata. Mónica Jara, presente, ahora y siempre. Con respecto a Aten, estoy súper agradecida, infinitamente agradecida por todo el acompañamiento. El acompañamiento en cuanto a los especialistas, los peritos y todo eso, que honestamente ignoraba. Cómo actuar, cómo resolver desde mi lugar. Como así también desde el acompañamiento, desde la contención, desde el abrazo físico o simbólico en cada momento. Es una conquista muy, muy grande para los trabajadores de la provincia de Neuquén de la educación y para el resto de la sociedad, porque no hay antecedentes de condenas por corrupción tan claramente
esclarecidas a lo largo de un debate y plasmadas en sentencias ya confirmadas por 2 tribunales tripartitos o integrados por 3 jueces cada una de las instancias, y en que se condena a funcionarios públicos de jerarquías altas y medias y a empresas o a profesionales de los cuales ninguno de ellos pertenece a sectores vulnerables a los que está acostumbrado a perseguir el sistema penal. Lo que estamos procurando y estamos logrando es que la ley se aplique como mensaje también en este contexto y dificultoso al encontrarnos con personas que se encuentran en situaciones de poder, que usufructuaron ese lugar de poder, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría de Obras Públicas. De alguna manera la sentencia muestra que no hay nadie por sobre la ley. O sea, está la ley se tiene que aplicar y que se tiene que aplicar en igualdad, sea una persona con poder o una persona que no lo tiene. Mientras nosotros tenemos maestras, maestros, auxiliares de servicio, profesores y profesores que ponen de sí todo lo mejor para que nuestros chicos y chicas tengan una oportunidad y la posibilidad de ascenso social, vemos con mucha indignación que hay quienes, debiendo garantizar las condiciones para que esas posibilidades se den, lo hacen del modo que lo hicieron los que fueron condenados en la causa de Aguada San Roque, con negligencia, con desidia y utilizando el Estado para beneficio propio, con la corrupción. Entonces, esto es lo que nosotros como sociedad no podemos dejar de denunciar, dejar de impugnar y dejar de castigar también a la hora de tener que visualizar a quién tenemos que elegir como para gobierno, ¿no? Entonces la corrupción mata y acá la prueba claramente está en lo que pasó en Aguada San Roque. ¿Qué tal? Buenos días, señores jueces. Mi nombre es Juan Villanueva. Soy el padre de las hijas de Mónica Jara. Yo voy a pedir encarecidamente que este hecho que sucedió, que se tome como ejemplo para toda la sociedad y que no vuelva a suceder nunca más. Que no haya nunca más una Mónica Jara en la escuela. Que no pase nunca más. Lo pido encarecidamente, ¿sabe por qué, señor juez? Porque tengo a mi hija de 12 años que me dice: quiero ser docente como mi mamá. Entonces, que este caso se tome como ejemplo para que no suceda nunca más un caso como el que sucedió y que se mantenga. Nada más. Muchas gracias. Luego de casi 5 años de lucha judicial y política por justicia, finalmente el 18 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén confirmó las condenas impuestas a los 5 imputados por la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque y los fallecimientos de Mónica, Mariano y Nicolás. La sentencia, que lleva las firmas de los jueces Alfredo de los Ularumbé y María Soledad Llenari, desestimó el recurso extraordinario presentado por las defensas y dio por finalizada la instancia provincial. De esta manera, el planteo presentado por Aten junto a las familias deja un precedente único en casos donde la negligencia, la impericia y la corrupción de funcionarios y empresarios se cobran vidas inocentes. La lucha por las condiciones edilicias de nuestras escuelas continúa, para nunca más morir en una escuela. Mónica, Mariano y Nicolás, presentes siempre.